¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Geografía Bíblica. Vamos a continuar con, desde el punto en donde nos quedamos la ocasión anterior. Así que les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar la sesión de este día. Ok. Como lo están viendo ahí en la pantalla, eh, la ocasión anterior nos quedamos hasta donde están los símbolos de los munditos, de los globos terráqueos. Vimos llanuras costeras y las citas bíblicas que tienen que ver con estas llanuras. Vimos la zona de montaña norte y central y las citas bíblicas que tienen que ver con estas regiones. Quiero aclarar que no estamos viendo de manera exhaustiva las citas bíblicas, las que vienen mencionadas en el material que les proporcionamos, no son todas las que hay. Por ejemplo, hablando de la montaña de Samaria, no son todas las citas que hay a lo largo de la escritura que hablan acerca de la montaña de Samaria. Simplemente es una introducción para que puedan reforzar la ubicación de las regiones y cuando ustedes puedan tener su tiempo de estudio personal o de devocional diario, pues en el momento en que aparezca alguna referencia a alguna ciudad o alguna región, pues lo puedan identificar de manera más sencilla, ¿no? Sabiendo que es un curso de geografía bíblica, pues doy por hecho que ustedes están interesados en la escritura y en todo lo que tiene que ver con ella y pues también doy por hecho que la estudian de manera regular. Así que cada vez se les va a hacer más fácil identificar las regiones porque al estudiar la escritura, bueno, van a empezar a identificar primero regiones y luego ciudades y eso lo van a relacionar con eventos específicos que hayan pasado en estas ciudades. Entonces, el conocimiento que tengan va a ser cada vez más sólido. Necesitan tener paciencia y ser constantes porque esto es como las clases de inglés, que quien les diga que por sentarse a escuchar una clase de inglés van a ser bilingües en 15 días, pues evidentemente eso no va a suceder. Lo mismo pasa con la geografía. Es una carrera de mediana distancia, así que necesitan ser constantes y pacientes, pero lo vamos a lograr con el favor de Dios. Bueno, una vez dicho lo cual, eh, les voy a presentar la primer diapositiva del día de hoy. Vamos a acercarnos más a una región. Esa región que está marcada con C4, déjenme nada más aclararles una cosa antes de continuar. Ustedes están viendo ahí B4, C4, C5. Esas son las claves que vienen por default en el mapa base que tenemos. Que la referencia bibliográfica está en la parte de abajo a la izquierda en su pantalla pues es importante dar crédito a quien hizo todo este trabajo de mapeo. Nosotros solamente estamos poniendo las identificaciones adicionales. Estas claves de letras no corresponden exactamente con las que tenemos nosotros que hemos visto clases anteriores. El sistema que se les facilite a ustedes más está bien. Eh, Hay ligeras diferencias entre un sistema y otro, pero los dos son muy parecidos. Entonces, el que les acomoda a ustedes está correcto. Con cualquiera de los dos van a aprender bastante bien. Bueno, C4 está marcado aquí como la Cefelá, y la Cefelá tenemos varias citas bíblicas. Está Primera de Reyes 10:27, Jeremías 17:24 al 26 y Primera de Crónicas 27 del 25 al 28. Aquí me tomé la libertad de poner en la pantalla la correspondiente a, déjenme ver, esta la pesqué desde antes. Bueno, les voy a hacer aquí una aclaración. Denme un segundito. Ok, esa es Primera de Reyes. La primera que apareció es Primera de Reyes 10. Aquí estoy tomando del 26 hasta el 29 para darle más contexto. Se las voy a leer como está. Y dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén
la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la Cefelá en abundancia. Y aquí es donde estamos haciendo referencia específicamente a esta región que está apareciendo aquí en el óvalo en el mapa. Eh, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto. El carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Bueno, todo este contexto, o toda esta, pues sí, este contexto que se le está dando específicamente al versículo 27 es para comentar que Salomón empezaba a hacer transacciones comerciales, y en específico de la región de Cefelá o Cefela se mencionan cedros, perdón, cabrahigos. ¿Qué es un cabrahigo? Básicamente es un higo. Es un tipo de higo. Es un higo. La diferencia es cómo injertan a la higuera para que produzca el higo, pero finalmente es un higo. Entonces, ya esto nos dice que en Cefela o Cefela, pues se producían higos. Yo creo que muy probablemente siguen produciendo, la verdad es que eso sí no lo sé, no lo recuerdo, pero por el tipo de clima es muy probable que sí se sigan produciendo este tipo de frutos. La Cefela en particular tiene un clima bastante benévolo porque está entre la zona de la planicie, que está marcada en B4, y la zona de montaña que está en C5. Entonces, al juntarse ahí las corrientes de aguas más el clima mediterráneo, pues se generan las condiciones propicias para que los higos puedan florecer en abundancia. Ahora, les puse también ahí a un lado el texto de Jeremías 17 del 24 al 26. Todos estos son en versión Reina Valera 60 por el tema que en clases anteriores les comentaba, de que la Reina Valera es la que mantiene de manera más fiel los nombres de los sitios. Ya otras versiones los hacen contemporáneos y se pierde un poco para fines de geografía bíblica lo que estamos estudiando, ¿no? El contexto. Jeremías 17, del 24 al 26 dice: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefelá, lo que estamos viendo justo esta región que estamos estudiando, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. O sea, básicamente aquí está diciendo Dios, respeten el día de descanso, el día de reposo, ¿no? O el Shabbat, como le llamaban en aquella época. Y si lo hacen de esa manera, entonces gente de los alrededores, la Cefelá, el Negev y Jerusalén, varones de Judá, toda esta región que está mencionando, son regiones que rodean a C5, donde está Jerusalén. Entonces, este es el contexto que tenemos con Cefelá. Finalmente, les pongo una cita adicional que es Primera de Crónicas 27 del 25 al 29 en el texto, al 28 en el texto que está ahí marcado, que habla acerca de otros oficiales de David. Aquí la escritura nos está contando acerca del equipo que rodeaba a David, en específico sus oficiales, hablando de un tema militar. Y dice, igual hablamos de la Cefela con todo esto. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y las torres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simei Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita. Y aquí es la parte que nos interesa a nosotros, en donde dice, de los olivares e higuerales, de la Cefelá, Baal Hanán Gaderita. ¿Ok? O sea, aquí esta cita nos está diciendo una vez más que en esta región de Cefela había o hay, muy probablemente les digo que todavía haya, olivares e higueras. Entonces, Cefela es conocida por tener
cultivos de higueras y de olivos. Bueno, ¿qué otras ciudades o asentamientos hay, importantes hay en la Cefalá? Está el valle de Ela o el Terebinto, ahí está la cita bíblica en donde posteriormente lo pueden consultar. Está el valle de Ajalón, está la ciudad de Geser, está Bet Semes o Bet Semes, está Aseca y está Laquis. Y yo creo que, bueno, y Emaús. Aquí voy a leerles la cita que tiene que ver con Emaús. Es una cita que pues es muy, muy fácil de identificar. Lucas 24 del 13 al 14. Lucas 24 del 13 al 14. Basta con que les mencione solamente el principio de esta cita, porque en realidad estamos tan relacionados con la vida de Jesús que sabemos con unas cuantas líneas perfectamente de qué nos están hablando. Y en la versión Reina Valera dice Lucas 24, 13 y 14, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. De hecho, si mal no recuerdo, hay alguna canción por ahí católica que habla acerca de los discípulos de Emaús. Alguna mención hacen al respecto. Bueno, ¿dónde está Emaús? Como les he comentado, no quiero meterme en temas de ciudades en específico, al menos no todavía, sino estamos viendo regiones en general. Entonces, Emaús está en la región de C4, por lo cual estos peregrinos venían desde Jerusalén, que está marcada ahí en el mapa que tienen en la pantalla, y de Jerusalén iban bajando por toda esa serie de zona montañosa que pueden observar en el mapa hacia la zona de C4. Y ahí en algún punto del camino fue que Jesús los encontró ya resucitado después de haber sido obviamente crucificado, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Ampliamos de nuevo el mapa para hacer un nuevo acercamiento. Ahora vamos hacia la zona marcada como desierto de Judá. Ahí acaba de aparecer un óvalo verde en la región C6, C6, es el desierto de Judá. Y como referencia bíblica tenemos Josué 15 del 20, Josué 15, 20 y 61. Lo que vean en letras mayúsculas debajo de los nombres de las regiones son justo el nombre de las regiones que hablan específicamente con ese nombre, desierto de Judá. Y lo que aparece en letras más pequeñas son ciudades que se encuentran en esa región. Por ejemplo, está Nibsán y está Engadi, por mencionar esas dos. Me voy a regresar un tantito. Ok. Engadi es importante. No es exactamente parte del desierto de Judá, pero pasa como yo creo que en cualquier país o en cualquier región. Aquí en la Ciudad de México hay una zona comercial muy importante que se llama Villacuapa. Y entonces, a partir de ahí, las regiones circundantes empiezan a llamarse simplemente Coapa. Y mientras más se alejan, aunque ya propiamente no son parte de Villacuapa, se siguen poniendo Coapa porque para fines comerciales es conveniente identificarse con la zona de Coapa. Entonces, algo así pasa, por ejemplo, con Engadi. Estrictamente hablando, no es parte del desierto de Judá, pero algunos autores la incluyen en esta región. Para mí en particular, Engadi es más bien parte del Valle del Mar Muerto, porque está ahí pegadito al Mar Muerto, pero bueno, vamos a considerarlo en este momento como parte del desierto de Judá. Y Engadi es muy importante porque lo vamos a leer aquí en Primera de Samuel 24 del 1 al 7. Primera de Samuel 24 del 1 al 7 y dice así. Estamos hablando de cuál es la importancia de Engadi en la región del desierto de Judá. Y dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, de la región que estamos hablando justo en este momento. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel,
fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y aquí, haciendo una pausa, cubrir sus pies, dicen que es una forma amable de decir que estaba en el baño, ¿no? Por decirlo en palabras más actuales. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Bueno, ahí les incluí una fotografía de una de las regiones principales de Engadi. Engadi es una zona de fuentes de agua dulce y el agua dulce de Engadi escurre hacia el Mar Muerto. Esta fotografía es de un sitio que se llama lugaresbíblicos.com y pues desde luego es una zona muy preciada porque, como les mencioné, el desierto de Judá pues es eso, es un desierto. Y al ser un desierto, si encuentras una región de cascadas, que es muy famosa ahí en Israel, pues entonces tiene una importancia muy elevada por un tema de sobrevivencia, porque era una zona que pues se peleaban de manera constante para tener acceso a agua dulce en esa región. Ok. Vamos ahora a hacer un acercamiento, en esta ocasión, al bloque de la cuenca de Berseba, que también ya está marcado ahí con un óvalo verde. La cuenca de Berseba se menciona en Génesis 21, 8 al 14, 22, 34 de ese mismo capítulo, Génesis capítulo 22 del 15 al 18 y Primera de Samuel 3, 19 al 20, Segunda de Reyes 23 del 4 al 8. Y aquí está marcada, ahí está, acaba de aparecer una fotografía precisamente aunque es una cuenca, pues es una cuenca desértica. Entonces, la fotografía que ven ahí es el panorama que tiene Israel de manera regular en esa región. Para quienes pudieron llegar un poquito antes, les apareció un video de una mujer que aparece en varias partes de Israel, y una de esas zonas en donde hacen las tomas es justo en el desierto de la cuenca de Berseba. Y aquí les puse una cita bíblica de un acontecimiento que es muy famoso para que podamos ver en dónde se desarrolló esta situación. Esta cita que aparece ahí en pantalla es de Génesis 21 del 8 al 14 y se las leo, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, que era la sierva, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Entonces, esto nos dice que Abraham estaba en ese momento situado en alguna región cercana ahí a la que está marcada con el óvalo color verde. No estoy 100% seguro, pero Abraham pasó mucho tiempo en el Negev, que es hacia donde está la letra C7. Entonces, probablemente estaba en el Negev, casi seguro que sí. Y cuando despidió a la mujer, pues la mandó al desierto en la fotografía que está viendo en la parte de arriba. Entonces, prácticamente era una sentencia de muerte. Pero, pues Dios no lo permitió y sabemos qué
qué continuó con la historia, ¿no? Entonces, este hecho importante sucedió en la región que está marcada con el óvalo verde. Ahora, esto que están viendo ahí es un pozo, que déjenme ver, no les incluí la cita escrita, pero este pozo es un pozo que cavó Abraham en esa región, en el desierto de Berseba. De hecho, es un pozo tal cual ahí en la ciudad de Berseba, que está marcada con un punto eh, hacia el centro del mapa, y es un pozo que actualmente existe y se puede visitar. Todavía ese pozo sigue, sigue vivo. Bueno, vamos ahora a continuar con la región ahí aparece el óvalo, es el desierto del Negev, lo que están viendo ahí. El Negev se menciona en varios lugares, entre ellos Génesis 12 del 1 al 9, Génesis 13 del 1 al 4, Isaías 21:1. Y las ciudades importantes o los asentamientos relevantes del Negev está Ramat, que está en Josué 19 del 1, perdón, Josué 19, 1 y 8. Se menciona tal cual la palabra Negev en primera de Samuel 27 del 8 al 12 y nada más, pero no quiero avanzar sin antes que antes leamos una de estas citas. Eh, mm, Manu, aprovechando que estás por acá, ¿tienes tu escritura a la mano? Perdón, pienso que creo que no me alcanzó a escuchar. Voy a leerlo entonces rápidamente. Isaías 21:1, que es una cortita, Isaías 21:1. Ok, denme un segundo. Isaías 21:1. Ok. Isaías 21:1 dice, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Estas citas se las puse en particular porque generalmente cuando vemos los desiertos en la televisión, puede ser que nos imaginemos de entrada dunas, ¿no? O sea, estos desiertos tipo Sahara que tienen muchísima arena como la de las playas, pero en grandes cantidades y que forman dunas. Pero los desiertos son de muchos tipos. Este desierto en particular es un desierto muy rocoso, muy pedroso. Pero en esta cita en específico dice como torbellino del Negev. Así viene del desierto de la tierra horrenda. Yo creo que era impresionante ver, o ha de ser impresionante porque actualmente sucede todavía, estar en el desierto cuando se está desarrollando un torbellino en este tipo de desiertos que son bastante calurosos. Ya más adelante veremos las temperaturas que se desarrollan en cada región de Israel, pero esta es una de las zonas más difíciles, más complicadas para sobrevivir. De hecho, los asentamientos que hay ahí en esta región son muy poquitos. No hay tanto asentamiento humano en esta zona. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos con la región de la cuenca del Nahal Parán, que acaba de aparecer un óvalo verde muy pequeño en la orilla derecha de su pantalla, en la orilla derecha inferior. Eh, esta cuenca del Nahal Parán se encuentra de manera más común en la escritura como Cades Barnea, y lo podemos encontrar en números 13 del 1 al 13, 17, 20, 25 al 29 y después en Deuteronomio 2 al 14. Y bueno, vamos a ver rápidamente Deuteronomio 2 al 14. Deuteronomio 2 al 14, perdón, 2:14. Y dice, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Bueno, pues aquí está haciendo obviamente una recapitulación del tiempo que pasaron los hebreos, eran todavía hebreos, no, ya eran israelitas, los israelitas en el desierto. Que luego tendrán oportunidad de revisar un poquito más a detalle el resto de las citas. Bueno, vamos ahora con Elat. Elat, ahí también aparece de manera muy discreta en la esquina inferior derecha una curva punteada.
porque en este mapa Elat no alcanza a percibirse de manera plena, pero lo vamos a ver en un mapa a continuación. Ahí está. Elat básicamente es esto que estoy apuntando con el puntero del mouse, es el mar Rojo, y a partir de aquí hacia acá arriba es el mar Muerto. Entonces, esta región que representan con una sombra para representar montañas en toda esta región es la región de Elat. Lo que están viendo ustedes como una línea roja continua en ese mapa es una de las distintas propuestas del trayecto que tuvo el pueblo de Dios desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida entrando por el norte del Mar Muerto. Y digo que es una de las diferentes propuestas porque así como vimos una serie de mapas en donde aparecen diferentes propuestas de la extensión que se piensa debería de tener la tierra prometida, bueno, pues de la misma manera no hay una sola propuesta en cuanto al recorrido exacto que hizo el pueblo de Dios desde Egipto hasta los 40 años en el desierto hasta finalmente llegar a la tierra prometida. Esta es una de esas propuestas. El at realmente no aparece en la escritura como tal, por eso es importante esta zona que aparece aquí junto con el mouse, esta zona de dos líneas rojas, porque cualquiera de las propuestas que se mencione como el recorrido del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, pasa por la montaña de Elat sin mencionarla en realidad. O sea, ellos nunca desarrollaron un asentamiento allí, les digo, por las situaciones de una sequía bastante extrema. Nunca desarrollaron un asentamiento, no sé si Dios les haya permitido quedarse mucho tiempo o no, pero sí sabemos que de alguna manera pasaron por Elat, porque es ruta prácticamente obligada para llegar hacia la tierra prometida, además de que en algunas partes de la escritura menciona también que el pueblo de Dios le pide permiso a el rey o al gobernante de Edom para poder pasar a un lado de su territorio y para poder llegar por ahí, pues tienes que pasar por Elat antes necesariamente. Esta región se llama Elat o también hay algunos que lo mencionan como Eilat, cualquiera de las dos. Aquí hay una serie de imágenes adicionales para que podamos entender bien esta región. Aquí arriba tenemos el mar Muerto en la imagen que está a mano izquierda y el mapa que hemos estado tomando como base más o menos alcanza hasta donde estoy pasando el puntero del mouse. Hasta aquí alcanza la visión de ese mapa y de aquí hacia abajo, toda esta, lo que marcan aquí en inglés como el sur del Negev. Bueno, hay autores que lo marcan como las montañas de Elat, aunque este en particular dice que solamente las montañas de Elat es lo de aquí abajo, en realidad se consideran más hacia arriba de este punto. Como este mapa tiene un zoom bastante marcado, pues entonces aquí les proporciono uno con una distancia adicional, en donde esta es la península del Sinaí, que es parte de Egipto. Esto que está aquí arriba es el mar Mediterráneo. Aquí esta línea negra está marcando la frontera de Israel, en este caso con Egipto, y de este lado con Jordania. Y la región de Elat, haciendo un zoom a esta región central de la imagen, nos arroja esta imagen de acá, en donde tenemos aquí otra vez el Mar Muerto, el trayecto del río Jordán, que es la frontera entre Jordania e Israel, y las montañas de Elat es todo esto que se ve aquí sombreado, la parte de aquí abajo, y parte de lo que se ve aquí en la parte de arriba. Esas son las montañas de Elat o Eilat. Bueno, seguimos aquí con un detalle adicional. Todo lo que está marcado en el óvalo amarillo, pues evidentemente es el trayecto del río Jordán. Este río genera un valle alrededor de él y este valle se conoce como el Valle del Jordán, por obvias razones. Y como les comentaba en la clase anterior, también se conoce como la falla del Rift, que viene desde la parte norte de Sudáfrica o la parte sur del continente africano y llega hasta esta región, terminando prácticamente un poco más arriba de los altos del Golán, donde estoy marcando con el puntero del mouse el extremo.
¿Qué acontecimientos importantes hay acá? Pues hay varios. Uno de ellos, sí lo vamos a revisar, está mencionado Gilgal, que Gilgal significa rodar. Y ¿me alcanzas a escuchar, Manu? ¿Tienes tu bocina abierta? No sé por qué, no sé por qué no me están escuchando acá, pero bueno, no Profe, importa. ¿qué necesitas? Yo tengo Biblia acá al lado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Perdón, es que no, ¿cómo? Sebastián. Sebastián, gracias, Sebastián. Si pudieras encontrar Josué 5 del 8 al 10. Josué 5 del 8 al 10. Listo. Por Reina favor. Valera 60. Dice la palabra. Ujú. Y cuando Sí. acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Hasta el 10 me dijiste? Hasta el 10, sí, exacto. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, este versículo en particular, o este pasaje en particular, es para poder identificar por qué Gilgal se llama así y dónde fue que se le puso el nombre. Y Gilgal se le puso ese nombre precisamente en este pasaje, Josué 5 del 8 al 10, con una circuncisión, con la práctica de la circuncisión y también de la Pascua que había indicado Dios. Ok, esto exactamente en dónde fue, bueno, ahorita no lo vamos a ver para no entrar en tanto detalle, pero en algún trayecto de aquí del río Jordán fue que esto sucedió. Ahora, tenemos también Jericó mencionado en varios lugares. Jericó está mencionado entre otras, en Josué 6 del 1 al 5, en Lucas 18 del 35 al 43, y ahí mismo en Lucas 19 del 1 al 10. Y me gustaría que me pudieran ayudar con Jericó, en particular la de Lucas 18. Va a ser larga, pero creo que vale mucho la pena. Lucas 18 del 35 al 43. Si alguien la tuviera ahí a la mano, Lucas 18 del 35 al 43 estaría buenísimo. Si nadie más, yo lo leo. Por favor, Del 35 al 43. por favor. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Ok, perfecto. Entonces, este fue un milagro que Jesús hizo en Jericó. Ok. Jericó, aquí en el mapa está más o menos, por aquí arriba, está muy cerquita del Mar Muerto, el norte del Mar Muerto, por ahí está Jericó. Jericó tiene la peculiaridad de que es la ciudad viva más antigua del planeta. O sea, ¿a qué me refiero con ciudad viva? Que es la ciudad que no ha dejado de tener habitantes desde que se fundó hasta el día de hoy. Jericó se puede visitar el día de hoy, está en la zona de Cisjordania, está controlada por Palestina. Y es la ciudad que no ha dejado de tener habitantes desde ese momento hasta el día de hoy, de manera continua, más antigua del planeta. Hay ciudades más antiguas que Jericó, sí, pero están abandonadas. Entonces Jericó tiene esa peculiaridad. Y Jericó también tiene la peculiaridad de que
es muy, o era muy importante por dos razones. Jericó prácticamente es un oasis. Tiene fuentes de agua y tiene por lo mismo abundancia en palmeras. Entonces, por eso Jericó era un paso tan importante para los viajeros que venían desde la región de la actual Jordania, básicamente Jordania, Siria no tanto, pero de la región de Jordania y querían llegar a Jerusalén. Era un paso casi obligado, y era un lugar de reabastecimiento de provisiones y de un lugar de descanso. Ok, bueno, pues les voy a mostrar justo eso que están viendo ahí, la imagen que acaba de aparecer en la fotografía, es parte de las ruinas de la ciudad de Jericó. Em, a mí les he de confesar que me impactó un tanto que Jericó fuera tan chiquita. O sea, yo pensé que Jericó era, por lo que vemos en los relatos bíblicos, pensé que era muy grande y en realidad no lo es. Es una ciudad bastante, bastante pequeña. Pero es que en realidad no podemos comparar la dimensión actual de nuestras ciudades con la dimensión de las ciudades en aquella época. No podemos comparar la altura del Empire State con la altura de una muralla de aquellos días. La verdad es que las construcciones y las ciudades son de una dimensión bastante pequeña. Y les he de confesar que eso de repente sí le pegó un tanto a mi fe, porque dije, bueno, pues como que vemos que Jericó era un evento espectacular en donde se cayeron las murallas de la ciudad, pero luego ya después de repuesto en el impacto de lo que vi, pues es que ¿quién puede tirar las murallas de una ciudad simplemente dando vueltas y al toque de los shofar? Ni actualmente lo podemos hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es bastante impresionante. Jericó no sé realmente la razón, pero no la han desenterrado por completo. Está como en proceso todavía de exploración arqueológica. Supongo yo que al ser una ciudad que está muy metida en el tema del control palestino, pues no va a ser tan fácil tener ahí exploraciones arqueológicas como en la parte que sí controla Israel de pleno. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vámonos hasta el norte de Israel, para empezar a descender sobre el río Jordán, pero ya en zonas específicas muy concretas. Como lo tienen en el material anterior en el que les he compartido, esta zona se llama Valle Alto del Jordán o también se llama Llanura de Julé. Y también, como les comentaba en otra clase, el lago de Jule, que está marcado ahí abajito de D1, ya no existe. Ese lago lo secaron, sigue pasando por ahí el trayecto del río Jordán, pero ya no existe un lago como tal. Pero en la época de Jesús sí existía un lago allí. ¿Qué lugares interesantes tenemos allí? Tenemos la ciudad de Dan, que se menciona en Génesis 14 del 11 al 16, Josué 19 del 40 y después de ahí del 47 al 48, Segunda de Reyes 10, 28 al 29. Y esta ciudad de Dan está marcada ahí justo también en el mapa, en la parte norte. Dan haciendo honor pues a una de las tribus de Judá, ¿no? Al fundador de la tribu de Dan precisamente. También se menciona la ciudad de Hazor, en Segunda de Reyes 15, el 27 al 29, pero nosotros nos vamos a centrar en Cesarea de Filipo, que está en Mateo 16 al 13. Mateo 16 al 13, y si me dan un segundo, ahorita se las leo. Mateo 16, 13. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, alias Llanura de Julé, alias Valle Alto del Jordán, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y de ahí ya empieza todo el relato en donde Pedro le dice que él es el Hijo de Dios y que Jesús le contesta que eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Bueno, ¿dónde sucedió esta revelación que tuvo Pedro acerca de quién es Jesús? En esta región que estamos viendo ahí, en la región de el Valle Alto del Jordán, específicamente en la ciudad de Cesarea de Filipo.
¿Por qué se llama Cesarea de Filipo? Porque Herodes Felipe, el gobernante de esa región, le puso el nombre a esta, construyó esta ciudad y le puso ese nombre en honor a César Augusto, el emperador, y a sí mismo, a Herodes Felipe. Entonces, si mezclas las dos, pues te da Cesarea Filipo esta región. Por aquí abajito donde está, no, aquí no se ve, pero por donde está B3, por ahí abajo en la playa está otra Cesarea, que es Cesarea Marítima, pero eso es otra cosa. Ahí está una fotografía precisamente de esta región de Cesarea de Filipo, de la ciudad de Cesarea de Filipo. Es casi, casi el nacimiento del río Jordán. Y en esa zona se han encontrado hallazgos altares paganos, precisamente como es el nacimiento del río, pues entonces ahí había mucho paganismo en esta región. Y generalmente en estas regiones de Israel hay muchas cuevas, las montañas tienden a ser cavernosas, entonces hay muchas cuevitas por ahí en cuanta montaña uno encuentra. Y pues eran lugares muy buenos para ir a hacer ahí altares a los Baales y a Acera y a cuanta cosa se ponían a adorar en aquella época. Entonces también llama la atención que Jesús precisamente fue a esta ciudad, a esta región en específico, donde Pedro recibe la revelación de que es el Hijo de Dios. Ya esto es extraoficial, pero al menos mi manera de entenderlo es que Jesús se estaba enfrentando de alguna manera pues a los poderes del mal y entonces fue como decimos en México, no sé si en otros países fue dar como una cachetada con guante blanco, ¿no? Decir, bueno, aquí en donde está un centro de adoración a los Baales, es el lugar, el primer lugar en donde alguien me reconoce de manera totalmente plena que soy el hijo de Dios y no por revelación humana, sino por revelación divina, ¿no? Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a bajar un poco más por el río Jordán y ahora nos vamos a centrar ahí en donde está marcado el D2, en ese óvalo color magenta, en donde este lugar es importantísimo. O sea, sí, se les pueden olvidar muchos lugares. O sea, hay muchos lugares que pueden borrar de su mente, ¿no? Y a lo mejor nunca más acordarse. Yo espero que no, que se acuerdan de muchos. Pero no se les puede olvidar ni dónde está Jerusalén, ni dónde está el mar de Galilea. O sea, todo cristiano debe saber dónde están estos dos lugares. Un tercer lugar podría ser Nazaret, pero eso ya no es una región, es una ciudad. Y una cuarta es Belén, que Belén está al sur de Jerusalén. Pero por favor, si algo van a meter en su mente, no se les olvide dónde está el mar de Galilea. El mar de Galilea también se conoce como lago de Tiberíades, también se conoce como lago de Genezaret, también se le conoce como mar de Cineret. ¿Por qué tantos nombres? Bueno, porque Mar de Galilea es un nombre más cristiano. Si tú en Jerusalén, perdón, si tú en Israel le preguntas a un judío dónde está el Mar de Galilea, sí te va a decir, pero se va a referir generalmente a este mar que no es mar, que es un lago. Se va a referir a él como el lago de Tiberíades. Es más probable que te digan hasta el mar de Cineret, pero lo más probable es que digan lago de Tiberíades o hasta el lago de Genezaret, también lo pueden mencionar. Pero ahora sí que es más cristiano conocerlo como Mar de Galilea, aunque los otros nombres no están mal, y es como más judío conocerlo como lago de Tiberíades o Mar de Cineret. Eh, por las connotaciones no espirituales, por las connotaciones un tanto religioso-políticas que tiene cada nombre. ¿Dónde encontramos información acerca del Mar de Galilea? Esto sí se los voy a leer porque es importante para que identifiquen cómo es que aparecen los diferentes nombres en la versión Reina Valera. Entonces, si hablamos de números 34:11 dice, y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Ain, y descenderá el límite y llegará, no olvídense de esos nombres, lo importante es, y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Entonces, en números 34:11 es la primera vez que al que nosotros conocemos como mar de Galilea se le llama mar de Cineret, en números 34:11. Ahora,
voy a brincar a Marcos 1:16. Vámonos a los evangelios. Marcos 1:16. Y Marcos 1:16 dice de esta manera. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, estamos hablando de Jesús, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando ya de mar de Galilea. ¿En dónde pasó esto que estamos mencionando en Marcos 1:16? Eh, Acá está el puntero del mouse. Esto fue aquí muy cerca donde se une, donde se ve que está uniendo la corriente del río Jordán con el norte del mar de Galilea, más o menos por ahí es donde está Cafarnaúm, que fue donde sucedió esto que acabamos de leer. Lucas 5:1 también es cortita. Vamos a Lucas 5:1. Y Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces ahí ya tenemos los diferentes nombres. Tenemos Mar de Galilea, Lago de Genezaret y Mar de Cineret, si no mal no recuerdo, que viene en números 34:11. Y estamos en Lucas 5. Les voy a leer Juan 6 del 1 al 2 para encontrar un refrendo de los nombres que acabamos de leer. Juan 6 del 1 al 2. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Fíjense, esto es importante, este versículo en particular, porque en un solo versículo está mencionando dos nombres. Le está llamando al mar de Galilea, como lo conoce Juan, era más universal en cuanto a su evangelio, en cuanto al tipo de gente al que iba dirigido. Entonces, él se está asegurando de que la gente a la que le está hablando entienda, porque no iba específicamente a judíos, no iba específicamente a romanos, no iba específicamente a gentiles. Entonces, dice, bueno, si no me entiendes respecto al mar de Galilea, te voy a decir que es el mar de Tiberias. Y lo seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Ok? Entonces, ahora, en la actualidad, el mar de Galilea, bueno, en la actualidad y siempre ha sido un lago de agua dulce. Eh, si mal no recuerdo, la profundidad máxima de este lago debe ser por ahí ha sido unos 50, 60 metros, más o menos. Y al ser un cuerpo de agua dulce y ser el agua dulce tan escasa en Israel, es un lago que alimenta gran parte de la zona costera y la zona montañosa de Israel en la actualidad. Entonces, la verdad es que desconozco, no estoy seguro, no me quiero aventurar, pero los romanos teniendo acueductos, no sé si tuvieron en aquel momento la capacidad de llevar agua dulce desde el mar de Galilea hacia Cesarea Marítima, porque allí hay todavía acueductos en ruinas, pero seguramente de algún otro río cercano, o no de un lago, sino de un río cercano, sí traían el agua para llevarla a Cesarea Marítima, que está junto al mar, y pues obviamente ahí no hay agua dulce, al menos no en abundancia. Ok, ¿qué ciudades o qué sitios importantes hay en la zona del mar de Galilea? Está Tiberíades, hay una ciudad como tal que es Tiberíades, que de ahí toman el nombre. Esa ciudad está hacia el oeste del mar de Galilea, es un asentamiento romano. Actualmente se puede visitar este, mm, y tiene unos atardeceres espectaculares. La verdad es que es un lugar bastante bonito. ¿Qué otros lugares tenemos ahí? Magdala. Magdala, como es una cita pequeñita, la vamos a ver rápidamente. Está en Mateo 15:39. Mateo 15:39. Ok, Mateo 15:39. Ok, me fui por algún momento, pero ya estoy de regreso. Mateo 15:39 dice lo siguiente. En un segundo. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Magdala. Magdala,
Ok. Magdala es una región en el mar de Galilea que es muy famosa por María Magdalena. María Magdalena es de esta región en particular. Magdala tiene la característica de que tiene ruinas o tiene yacimientos arqueológicos que demuestran que era un sitio en donde muy probablemente era una especie de granja piscícola. Ahí, pues sí, cultivaban, si la palabra es correcta, no lo sé, cultivaban peces. Entonces, de ahí se especula que María Magdalena pudo haber sido hasta cierto punto una mujer adinerada por el tema de que venía de una ciudad eh, con un puerto muy próspero. No lo podemos asegurar porque María Magdalena, pues así como en las fábricas hay dueños y hay trabajadores, bueno, María Magdalena pudo haber sido trabajadora, tal vez, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es de esta región, en Magdala. Si también mal no recuerdo, frente a Magdala hay un risco, una montaña bastante importante. Se los voy a investigar porque ahorita no se me escapa el nombre. Y ahí tenía por costumbre alguno de los Herodes de aquella época llevar a ciertos prisioneros o enemigos políticos hasta la cima de ese cerro que se ve muy fácilmente desde la ciudad de Magdala y los dejaba caer desde la parte más alta de la montaña, ¿no? La verdad es que los métodos de coerción de los Herodes, que eran bastante malévolos, pues no, eran bastante sanguinarios, ¿no? Y obviamente lo hacían con toda la intención de que la gente que estaba abajo pudiera ver el castigo para que todos se alinearan a la voluntad del gobernante de aquellos días. Bueno, vamos a continuar con Genezaret, que es otro de los nombres que tiene el lago. Vamos a verlo rápidamente, además está cortito. Estamos hablando de Mateo, Mateo 14, del 34 al 36. Mateo 14, del 34 al 36 dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí también hay un asunto en cuanto al borde del manto. Hay quienes dicen que realmente no era el borde del manto lo que querían tocar, sino eran los tzitzit, que son las tiritas. Eh, Les voy a conseguir unas más adelante, pero son unas tiritas que usaban los judíos y todavía las siguen utilizando, porque es un tema que viene desde la Torah. Entonces, buscaban tocarle los tzitzit o los flecos, también es el otro nombre del manto para poder sanar, y pues como vemos aquí, eso sucedía. Ahora, Genezaret está muy cerca de la tierra del Gadareno, del endemoniado Gadareno, que también está muy cerca ahí de este mar, que es el mar de Galilea. De hecho, si lo marco con el puntero del mouse, aquí en alguna región de estas montañas que aparecen aquí a la derecha del lago de Galilea o del mar de Galilea, perdón, ahí está una zona que se piensa que es donde el endemoniado Gadareno fue liberado por Jesús. Ok, vamos a seguir avanzando. Seguimos con otros lugares mencionados a un lado del mar de Galilea, que estamos hablando de Capernaum, depende cómo se castellanice. Corazín y Betsaida. Todas estas ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, están muy cerquita. Creo que la que está en duda si realmente es el asentamiento que encontraron es Betsaida, pero Corazín está identificada, Betsaida es la que está probable, Cafarnaum es 100% seguro, esa está identificada. Se sabe dónde está y está totalmente identificada y visitable, además. Y vamos a ver cómo Jesús pasó una muy buena parte de su vida en Cafarnaúm. La mayor parte de su vida la pasó en Nazaret, pero cuando su ministerio empezó, su base, su central era la ciudad de Cafarnaúm. Les mostraré imágenes de Cafarnaúm de manera más detallada más adelante porque podremos no ver imágenes de algunas otras cosas, pero sí vamos a ver bastantes de... perdónenme, me están diciendo que no estoy...
Ok, gracias por avisarme porque yo estoy aquí explicando y no se ve la presentación. Ok, ya estamos ahí. Ok, les voy a repetir de manera muy rápida. Aquí tienen la imagen de los nombres: Mar de Galilea, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaret, Mar de Cineret, con sus respectivas citas bíblicas. ¿Qué ciudades hay alrededor de esto? Está Tiberíades, Magdala, Genezaret, Cafarnaúm, Corazín y Betsaida. Y les mencionaba que aquí, en donde estoy pasando el puntero del mouse, es donde está el lugar más probable en donde fue liberado el endemoniado Gadareno, que todos hemos oído hablar acerca de él. Y Cafarnaúm está por aquí, por esta zona que estoy pasando con el puntero del mouse. Y Corazín está identificada, Betsaida es la que es un sitio probable. Todavía no sabemos exactamente. Hay una sospecha de dónde está, pero no está 100% comprobado. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a leer la cita de Mateo 11 del 20 al 24, Mateo 11 del 20 al 24, porque lo que me llama mucho la atención de esto es que habiendo pasado Jesús tanto tiempo en Cafarnaúm, habiéndolo hecho su ciudad base, lo que nos dice esta parte de la escritura es que la gente que lo tuvo cerca en Cafarnaúm no le creyó. O sea, no creyeron que él fuera el hijo de Dios, que fuera el Mesías a pesar de todo lo que hizo. Y les leo, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, Jesús, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Recuerdan que los judíos, para mostrar duelo, se ponían ceniza y se ponían precisamente silicio para que la ropa les raspara y fuera desagradable la sensación. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahorita les voy a mostrar dónde está Tiro y Sidón para que no se queden con la duda. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, Cafarnaúm, el lugar en donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, les voy a mostrar dónde está Tiro, dónde está Sidón, dónde está Sodoma y dónde está Gomorra. O al menos Sodoma y Gomorra es probable, no es seguro, pero muy probable que ahí esté. Para esto, ok, estoy abriendo el mapa. Tiro y Sidón están hasta acá arriba, por donde está la letra F, pero sobre la costa. Allá están Tiro y Sidón, ya son parte del Líbano. Jesús fue hasta allá, a una de estas dos ciudades. Casi estoy seguro que fue a Tiro, casi estoy seguro. No lo puedo decir al 100%, pero casi estoy seguro que fue a Tiro a donde fue. Entonces, imagínense, iba de Jerusalén o de Cafarnaúm, pues la distancia, si algún día fue desde Jerusalén, recorrió todo esto y fue hasta Tiro, pues fue una distancia bastante importante. Tiro y Sidón están muy cerca una de otra, están ahí arriba. Ahora, la otra que les decía, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra están hundidas acá, en la parte sur del Mar Muerto. De hecho, esta parte de aquí es una extensión que se hizo del Mar Muerto porque con recursos de ingeniería esa zona se ha hundido para que se puedan generar ahí salineras, o sea, lugares en donde se produce sal del mar Muerto. Si en algún supermercado de sus ciudades pueden encontrarla, pues la sacan de ahí, de esta región de la zona sur del Mar Muerto, y ahí hundidas están, hay algunos asentamientos o restos arqueológicos que hacen pensar que fueron Sodoma y Gomorra las que están ahí hundidas. No han hecho suficiente exploración como para poderlo definir al 100%, pero es muy probable que sean algunas de esas. Entre otras cosas, porque han encontrado un tipo de piedra con una cantidad de azufre bastante elevada fuera de lo normal. Y si acudimos al relato bíblico, pues la manera en la que Tiro y Sidón fueron eliminadas a través de una lluvia de azufre, pues tiene concordancia con el relato bíblico y por eso es que se piensa que esas ciudades sumergidas o esos asentamientos sumergidos debajo del Mar Muerto son probablemente Tiro y Sidón. Ok, vamos a seguir avanzando.
Esto que les estoy marcando ahí con el óvalo en color magenta es el Valle Bajo del Jordán. ¿A qué se le llama el Valle Bajo del Jordán? A la región del río Jordán que está entre el mar de Galilea al norte y al sur el límite es el Mar Muerto. Al sur de esta región es donde se encontraba lo que actualmente conocemos como Qumran, que fue donde el sitio en donde se encontraban los rollos del Mar Muerto en los principios de los 70, si mal no recuerdo, finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué ciudades importantes hay acá? Bíblicas, está mencionada Zaretán y está mencionada Arabá. Y la visión que tenemos desde una montaña hacia el valle debajo del Jordán es esa que les acaba de aparecer en la fotografía. Sigue siendo un territorio predominantemente desértico, pero donde sí se puede tener la facilidad de cultivar. eh, Actualmente, por ejemplo, en Jericó, cerca de Jericó hay una zona datilera bastante importante. Se dan bastante bien los dátiles ahí. ¿Qué otras cosas cultivan cerca del Valle del Jordán? Eh, Les mentiría en este momento si les digo que lo que sí sé es que actualmente en Israel tienen un sistema bastante interesante de conservación del agua, porque les digo que el agua es muy escasa. El río Jordán, no crean que es un río muy caudaloso. O sea, el río Jordán, si tú quieres, lo pasas en algunas zonas, lo puedes pasar tranquilamente caminando. O sea, prácticamente ni siquiera tienes que nadar. Es un río que está bastante menguado y se puede pasar caminando sin ningún problema en algunas zonas. Hacia el norte, cerca del mar de Galilea, sí está mucho más importante el caudal que tiene el, el- el río Jordán. Pero bueno, esa es la perspectiva que tenemos de el Valle Bajo del Jordán. Ahora ya estamos entrando a la etapa final de esta clase, en donde les estoy mostrando en este momento el Mar Muerto, que se llama, igual que el Mar de Galilea, tiene varios nombres. Está Mar Muerto, Mar Salado, Mar de Arabá, Lago de Lisán, Mar de la Sal, Lago del Jordán. Eh, Son nombres que ciertas poblaciones alrededor del Mar Muerto le dan, pero realmente todo el mundo lo conoce como el Mar Muerto. O sea, ahí no hay el problema como en el Mar de Galilea, que si eres cristiano más bien es Mar de Galilea y si no eres cristiano no es Mar de Galilea. Aquí realmente para todo el mundo es el Mar Muerto. Algunos de los otros nombres vienen en la escritura, por ejemplo, en Josué 12 del 1 al 3, que ahorita se los leo rápidamente. Josué 12 del 1 al 3 dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y empieza versículo 2. Sejón, rey de los amorreos, que habita en Hezbón y señoreaba desde Aroer, que estaba a la ribera del arroyo de Arnón. Aquí les puse estos dos porque en particular, lo importante son dos cosas de todo esto, para los fines de lo que estamos estudiando. Primero, se menciona en el versículo 1, arroyo de Arnón. Versículo 2 se vuelve a mencionar el arroyo de Arnón. Y estos dos arroyos alimentan o desaguan directamente sobre el Mar Muerto. Seguimos avanzando y dice, y desde en medio del valle y la mitad del Galaad hasta el arroyo de Jaboc. Este arroyo también alimenta al Mar Muerto, además de la corriente del río Jordán. Eh, Término de los hijos de Amón. Versículo 3. Y el Arabá hasta el mar de Cineret del mar de Galilea, si el mar de Galilea al norte, al oriente y hasta el mar del Arabá. Fíjense, aquí va a decir mar del Arabá, el mar salado al oriente por el camino de Bet Gesimot y desde dice más cosas. Pero aquí vemos dos nombres del mar muerto, que para la época en que se escribió el libro de Josué, se conocía como el mar de Arabá, del Arabá, o se conocía como el mar salado. Son dos nombres que están haciendo referencia a exactamente el mismo lugar.
Ok. Mar del Araba, en Segunda de Reyes se vuelve a mencionar como Mar de Araba. Y aquí les pongo las fuentes de Engadi que ya vimos en una diapositiva anterior. Las menciono solamente porque las fuentes de Engadi, aunque les digo que no son propiamente parte del desierto de Judea o de Judá, pues hay quienes sí las ubican en ese desierto, hay quienes dicen que más bien son parte del valle del Mar Muerto. Sea como sea, esas aguas van a dar al mar Salado y son una fuente muy importante de agua dulce. Es uno de los lugares que, yendo hacia el sur de Israel, se visita por precisamente el encuentro que David tuvo con Saúl en ese lugar. Ok. Estamos viendo la última parte de este valle del Jordán, la sección D5, que se llama Depresión de la Arabá. Aquí esto es un tanto mm, confuso en algún momento porque la depresión del Arabá como tal es lo que estamos viendo en la imagen en D5. O sea, eso específicamente es la depresión del Arabá. Pero en la escritura utilizan ese mismo nombre como Arabá para designar al Valle Bajo del Jordán, que está, lo acabamos de ver, está ahorita atrasito ahí al norte del Mar Muerto. Así lo mencionan en Deuteronomio 4, el 48 al 49. Ese mismo nombre se utiliza para mencionar a la depresión del Mar Muerto, que está más al norte, pero en realidad lo correcto, o como lo conocemos actualmente, es la región al sur del Mar Muerto que está aquí en D5. En Deuteronomio 2, del 7 al 8, se menciona como la región de Arabá. Entonces, para fines de la evaluación y para fines y para no confundirnos, vamos a dejar las partes que están al norte de el río Jordán con los nombres que acabamos de ver y solamente esta parte de la D5 es a la que le vamos a llamar la depresión de la Arabá o depresión de Arabá. ¿Ok? Aquí hay otras ciudades que están ahí marcadas. Sion Geber también, eso ahorita no tiene mucho peso, no lo vamos a ver. ¿Dónde está esta depresión del Arabá? Les rescato la imagen, es desde aquí donde está el puntero, que es el sur del Mar Muerto. Desde aquí lo vamos a considerar hasta acá, toda esta franja, toda esta línea que viene aquí, hasta llegar al mar. Todo eso lo vamos a conocer como la depresión de Araba. ¿Ok? Las montañas de Eliad son las que están pegaditas aquí a un lado, haciendo una especie de muralla que contiene eh, al Valle del Jordán. Vamos a terminar ya con la zona que está ubicada en Transjordania. Recuerden que Transjordania es lo que está después del Mar Muerto, del otro lado del otro lado del río Jordán. Eh, Vamos a ver rápidamente esta zona que se llama Basán. Basán lo encuentran en Salmos y en Amós. ¿Qué sitios importantes hay en la región de Basán? Está el monte Hermón, que de hecho está aquí marcado con texto, y pueden encontrar el monte Hermón en Deuteronomio 3:9. Hay una zona específica dentro de la región de Basán, que se llama como una ciudad más particular que se llama Basán igual. Lo encuentran en Josué 17:1, Ezequiel 27:6, 39:18 y Miqueas 7:14. Esta es una fotografía de la llanura de Bazán. Bazán tiene varios elementos importantes por los cuales hay frecuente disputa entre Israel y Siria, que es la frontera que tiene Israel para esta región que antes se llamaba Bazán, ahora tiene otro nombre distinto. Básicamente ustedes ven en la fotografía que hay pastura, o sea, las extensiones de pastizales son bastante amplias, con lo cual, pues estamos hablando de que hay alimento disponible para el ganado, por eso es que ya la vuelve por sí misma una región económicamente interesante, no de ahorita, sino desde la época de los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento.
Al fondo están viendo en esa fotografía son los altos del Golán y como parte de los altos del Golán está el Monte Hermón. Entonces allá atrás está el Monte Hermón con nieve en la parte superior. ¿Qué significa nieve en la parte alta de una montaña cerca de una zona desértica? Bueno, pues significa que en el momento que viene el tiempo del deshielo, la nieve se convierte en corriente de agua y el corriente de agua forma ríos y forma wadis, que como lo hemos visto en clases anteriores, un wadi es un río estacional. Entonces, ¿por qué son tan preciados los altos del Golán, dentro de los cuales está el Monte Hermón, y por qué es tan preciada la región de Bazán? Pues por básicamente recursos de agua, recursos de pastizal, recursos de planicies en donde poder tener ganado. En la clase número 1 les mostraba que originalmente la frontera de Israel era el río Jordán, que viene por aquí, por donde estoy pasando el puntero del mouse. Es prácticamente una línea recta, ¿no? No es tan así, pero vamos a pensar que es una línea recta. Pero cuando se tuvo la oportunidad de alguno de los tantos conflictos que Israel ha tenido en los tiempos recientes, Israel pudo tomar una región que abarca hasta esta zona, una curva que abarca por aquí, da vuelta por acá y baja. O sea, se hizo de parte de los altos del Golán, de estas colinas que están por aquí y finalmente conecta hacia muy cerca del mar de Galilea, la frontera actual con Siria y con Jordania. ¿Por qué esa curva adicional? ¿Por qué esta curva que da vuelta? Bueno, porque si seguimos la trayectoria de los ríos que traen agua desde los altos del Golán, pues pasan por esa curva que Israel anexó a sus territorios. ¿Por qué no ceder esos ríos simplemente a Siria? Bueno, porque hay dos razones de lógica muy sencilla. Número uno, porque si tú dejas que el nacimiento de un río lo tenga un país que tiene control de esa agua antes de que pase por tu país, pues lo más probable es que busque la manera de no dejar pasar el agua hacia tu país. Número uno, ¿no? Número dos, si fuera suficiente o fuera muy abundante la cantidad de agua y no la pudieran por alguna razón controlar, que eso es difícil porque se puede hacer a través de una presa o de un estanque, pero pensando que por alguna razón no se pudiera o fuera técnicamente muy complicado, si uno de tus enemigos más grandes tiene el control del nacimiento de un río y ese nacimiento del río luego alimenta al lago más importante que tienes, del río más importante que tienes, pues entonces eh, tu vecino puede fácilmente poner algún tipo de desecho que vuelva a tu parte del río tóxico. Entonces, pues a Israel obviamente cuando le asignaron una frontera en donde no podía tener el control del nacimiento de esos ríos, pues no le pareció, ¿no? Simplemente lo podríamos decir actualmente que es hasta un tema de seguridad nacional, ¿no? Y esa zona está ahí en disputa desde los finales de los 60, mediados de los 60, si mal no recuerdo. Ok, nos quedan tres regiones y con esto estamos terminando. Eh, esta región es la región de Galat. Y Galat está ya actualmente en la actual Jordania. Galat la encontramos en Génesis 31 del 17 al 25, versículos 43 al 48 también. También lo encontramos en el capítulo 25, versículo 28 y en números 32, 1. Voy a tomar Génesis 25, 28 solamente para hacer el ejercicio. Génesis 25, 28. Ok, y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, no, esperen, ¿qué hice aquí? Perdón. No, se me escapó ahí ponerle la cita. Voy a hacer la corrección pertinente. Eh, Déjenme entonces retomar mejor números 32, 1. Números 32, 1. Y dice, números 32, 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado
y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. ¿Por qué? Porque esta región, Galaad, si nos alejamos del río Jordán y profundizamos más hacia lo que es actualmente Jordania, sí tiene cierta porción de planicies, aunque la región que está muy, muy pegada hacia el río Jordán es una región montañosa bastante complicada, ¿no? No es tan fácil tener ganado ahí, es una zona semidesértica, es árida, es complicada. Pero si vamos recorriendo más hacia el este, del continente, entonces encontramos planicies cada vez más interesantes para el ganado. ¿Qué regiones encontramos ahí? En Deuteronomio 34:1 se menciona la tierra de Galaad. Y Galaad es muy amplio en la escritura, así que yo les sugeriría que pudieran hacer una búsqueda en alguna versión electrónica de la escritura, le pusieran Galaad y van a encontrar muchísimo texto relacionado sobre todo con la época de Reyes, la época de Crónicas, este, bastante, si mal no recuerdo, en números, pero Reyes y Crónicas tiene bastante material. Samuel también tiene material acerca de Galaad. Hasta Jueces también lo menciona. Vamos con esta penúltima región. ¿Penúltima o antepenúltima? Antepenúltima. Amón. Amón está en Deuteronomio 2 del 16 al 21, en Jueces 10 al 9, en Salmo 83 del 1 al 8. Aquí, perdón, se me fue el texto en la parte de abajo, pero Amón también tiene la misma idea. Amón tiene muchas referencias en la escritura, así que lo pueden buscar de manera eh, digital en alguna versión de la Biblia. Ahora sí, la penúltima región, la región de Moab, se menciona en Jeremías 48, 1 a 47, Génesis 19, del 30 al 38, Números todo el capítulo 22. Deuteronomio 34, 1 a 8 y Ruth 1 del 1 al 6. Y aquí es donde me voy a detener porque sé que les va a sonar, para quienes están familiarizados con la escritura, sé que les va a sonar de inmediato Ruth 1 del 1 al 6, que dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, Belén de Judá está al sur de Jerusalén, fue a morar en los campos de Moab, o sea, la región que estamos viendo en este momento ahí en la pantalla, pegadito al sur del Mar Muerto. Y dice, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, los que estamos viendo, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ok. Entonces, la historia de Ruth empieza en esta zona donde está el óvalo de color magenta. Ahí es Moab. ¿En qué zona en específico? La escritura no nos dice. Solamente nos dice que es esa región, pero no nos dice alguna ciudad en particular. Eh, la capital de Moab se menciona en Isaías 15:1, que también se llamaba Moab y tenía un nombre alternativo. El monte Nebo está en Deuteronomio 34:1. Este es importante porque es la región desde donde donde Dios le permitió a Moisés darle un último vistazo a la tierra prometida, a la que pues no se le permitió entrar eh, por la desobediencia que tuvo, breve, pero lo suficientemente importante para que no se le permitiera entrar a la tierra prometida. Desde el monte Nebo esto sucedió. Em, si hablamos de algo de más enfocado en el Nuevo Testamento,
No creo estar equivocado si digo que Maqueronte es una ciudad en donde estuvo preso muchos años, bueno, estuvo preso un tiempo Juan el Bautista. A Juan el Bautista, cuando el gobierno romano lo captura porque a Herodes no le encantó lo que decía de él, pues entonces lo mandó muy cerca en esta región de Moab a una ciudad que se llama Maqueronte, y en aquel momento a los prisioneros no los metían, como vemos en las películas actualmente, a prisiones en donde hay barrotes de acero o puertas de madera con una ventanita y con unos barrotitos de acero. Las prisiones más bien eran cisternas rotas. Cuando en aquel momento las cisternas, pues no eran de concreto como en la actualidad, o no eran de materiales plásticos. Así es, Alexis, el castillo de Maqueronte es correcto. No eran de materiales plásticos o de concreto como es actualmente, sino que se excavaban en la roca, o a veces ya había formaciones naturales de roca, oquedades, porque les digo que las montañas allá son cavernosas, tienen muchos agujeros. Entonces no era difícil encontrar una oquedad hecha de manera natural. Y en la de Maqueronte, por las imágenes que yo he visto, no he tenido todavía la oportunidad de estar por allá, pero yo creo que le calculo que debe tener unos 30 metros de profundidad y solamente tiene una entrada en la parte de arriba, un agujero por donde bajaban a los prisioneros y los dejaban hasta el fondo de esta cisterna rota. Al ser una cisterna rota, evidentemente ya no podía contener agua, y al no poder contener agua, pues le daban otra utilidad que era un foso, una mazmorra, para que funcionara como prisión. ¿Había mazmorras o cisternas rotas en Israel, en Jerusalén? Sí, en Jerusalén había. De hecho, a Jesús lo tuvieron en una cisterna rota mientras amanecía para que lo llevaran con Poncio Pilatos. Pero imagínense el miedo que le tenía el gobierno local a Juan el Bautista, que lo llevaron hasta Maqueronte, lo alejaron lo más posible y lo metieron en un agujero de 30 metros de profundidad mínimo. Se tienen que asegurar de que no fueran a rescatarlo sus seguidores, sus discípulos, ¿no? Bueno, em, Pisga está en Deuteronomio 4, del 44 al 49, también en la región de Moab. Y también Moab es muy amplio en la escritura, así que les recomiendo que busquen referencias acerca de esta región. Vamos a terminar finalmente con la última región, que es la de Edom. Edom se menciona en segunda de Samuel 8 del 13 al 14, en Números 20 del 14 al 21. Edom también tiene una región que es Sela, que está en segunda de Reyes 14:7, y también es muy amplio el tema de Edom. Sin embargo, denme un segundo para recordar si es en Números, lo que quería compartir con ustedes, en Números 20 del 14 al 21. Eh, sí, pero no. Entonces ha de ser segunda de Samuel. Denme un segundo. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 8. Segunda de Samuel 8, del 13 al 14. Dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas, de Edom, edomitas en el Valle de la Sal. El Valle de la Sal, pues ahí junto al Mar Muerto. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Bueno, la región de Edom eh, tiene que ver con el significado de rojizo, y los edomitas son descendientes de Esaú. Entonces, todos los descendientes de Esaú, una vez que se separaron pues, de su hermano, y después de toda la historia que conocemos de la traición y de que casi se matan ahí por unas lentejas y una primogenitura, pues el pueblo de Edom, de Esaú, prosperó en la región que estamos viendo ahí en la pantalla.
Em, Se los comento la siguiente clase. Estoy casi seguro, pero no del todo seguro, que la actual Petra está en la zona de Edom. La Petra, la que conocemos como la ciudad de las nuevas siete maravillas del mundo, está en ese sitio, pero se los confirmo la clase que viene. Bueno, entonces lo que está apareciendo ahí en la pantalla ya son los globos terráqueos, ahora sí ya completos, en todas las regiones que tenemos. En la que dice la extensión de Israel en el Antiguo Testamento no hay un globo terráqueo, porque eso solamente es una introducción. Entonces ya tenemos completa las citas bíblicas que tienen que ver algo con las diferentes regiones que hemos estado aprendiendo. Para la siguiente ocasión, lo que vamos a ver es parte del clima de estas regiones y cómo necesitamos saber todo esto para que cuando empecemos a ver las costumbres, lo que comían, cómo se vestían, cómo viajaban, pues nos haga sentido de acuerdo a lo que ya sabemos. Si utilizaban cierto medio de transporte porque había caminos transitables o porque tenían que ir por wadis secos o porque hacía mucho calor o porque habría riesgo de inundación. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta aquí con las citas bíblicas, yo lo que les recomiendo encarecidamente es que una vez más repasen las zonas, empiecen a identificar ahora sí, después de las zonas que las tengan bien identificadas, empiezan a buscar algunas ciudades que sean de su mayor interés. Me parece que las más sencillas son las que tienen que ver con los evangelios, porque son las que recordamos con mayor facilidad. Si se centran en esas, pues básicamente van a encontrar zonas cerca del mar de Galilea y regiones cercanas a Jerusalén, básicamente. Eh, y, y bueno, pues tengan esto muy en mente para que la escritura perdón, la lectura de la escritura cada vez haga más sentido cuando lo estén estudiando. Denme un segundo, por favor.